Y terminó así el primer debate. Vamos a entrar en contacto con Marcelo Bonelli. Marcelo, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diego, bueno, acaba de terminar. Estamos acá precisamente en Santiago con toda el post. Vamos a tener varios de los protagonistas también acá en el set de Todo Noticias. Un debate que tuvo, como preveíamos, ¿no? Un primer bloque muy power con la economía, donde tanto Milei como Massa prácticamente se gastaron sus derechos a réplica, con una donde cada uno, bueno, trató de meter su chicana y su baza, ¿no? Después tuvimos un debate de la educación que fue más light, porque bueno, también al haber agotado los derechos a réplica no hubo tanta pugna entre cada uno de los candidatos a diputados. Y también un bloque de los derechos humanos también complicado, donde ahí se preveía que Miriam Bregman se reservó varios derechos a réplica para replicar a Patricia Bullrich, al propio Massa y al propio Milei. Y después el bloque de las preguntas y respuestas, que fue muy movido, donde me da la sensación que en algunos casos el tema de la pregunta se desaprovechó, ¿no? No fue algo de preguntas muy contundentes. Hubo algunos casos que sí y en otros que se dejaron pasar y no, digamos, no pudieron. Me parece un debate donde se vio a, por ejemplo, Miriam Bregman bastante sólida y en su postura. Bueno, Massa también cada uno tuvo sus altos y sus bajos, me parece, ¿no? Milei en algunas partes también se esperaba un poco más en el bloque económico, después repuntó un poco. Patricia Bullrich muy focalizada en el tema de Massa. Creo que lo de Patricia Bullrich al dirigirse, viste, vos Massa, vos Milei, eso era como un golpe de efecto muy bueno. Y Schiaretti con el esquema que se esperaba, ¿no? Mostrándose un poquito como diciendo, bueno, acá la solución es gobernar y no tanta cháchara. Y Massa, bueno, recibió de todos lados. Igual estuvo una actitud, digamos, una postura. En ese sentido creo que alguno de los candidatos le manifestó, ¿no? Que creo que la propia Miriam Bregman de que Massa era, ¿no? Porque por un lado se mostraba que iba a solucionar los problemas, por otro lado es el actual ministro de Economía, ¿no? Actuaciones descollantes y el premio es para, según mi humilde saber y entender, para nadie. No hubo, esto es personal, alguien que brillara esta noche. Sí, me parece que ahí lo que hubo fueron algunas posiciones más conservadoras, sobre todo la de Milei. A Milei lo vi jugar a media máquina, si vos querés. Yo insisto en que más allá de que es conocida la posición de Villarroel en derechos humanos, la frase de Milei de que esto fue una guerra, si bien no es una frase que jamás hayamos escuchado, sí sorprende en ese contexto. No es que sorprenda por el contenido, sino porque la puede decir abiertamente según sus creencias. Yo te diría también que Sergio Massa defendió con uñas y dientes lo que él dice que haría como presidente sin poder argumentar por qué no lo hace ahora mismo. Y si vos me preguntás que alguien le haya preguntado por qué extraña razón él va a poder hacer el 11 de diciembre lo que hasta el 10 de diciembre no pudo, no supo, no quiso. ¿Acaso no va a estar Cristina? Claro. ¿Acaso no va a estar el kirchnerismo? Es decir, ahí vos tenés, si vos querés, a un Massa que se disoció con mucha profesionalidad. Y te cierro con esto, Marcelo. Me parece que hoy dejó pasar una oportunidad Patricia Bullrich. Me parece que el affair, literalmente el affair, Insaurralde daba una oportunidad fuerte, era su propia agenda. ¿Cuántos años batalló por el tema de la corrupción Cambiemos y Juntos por el Cambio? ¿Cuántas denuncias hizo la coalición cívica, también el PRO? Y sin embargo, eso lo desaprovecharon totalmente. Esto es lo que me parece y escucho... Bueno, no, perdón, Diego. Estuvo, viste, estuvo el tema, sobrevoló un par de picanas, pero no fue un tema del debate. O sea, apareció en el debate, hubo chicanas, pero no
Y en el tema de las preguntas, lo que yo te decía, me parece que de alguna manera, en algunos momentos se desaprovecharon preguntas. Porque en un momento también, son 15 segundos, pregunta concreta, hubo como un desarrollo en cada una de las preguntas, entonces al final no terminaban, incluso creo que en un caso de Miriam Bregman, digamos, se le cerró el micrófono porque no había concretado la pregunta. Ahí yo creo que desaprovecharon todos. Es cierto también que Patricia Burri, que tenía que tomar el centro del ring, no lo tomó. Y es cierto también, coincido con vos, de que no hubo un ganador. O sea, yo te digo, en un debate de 5 es difícil que haya un ganador, tiene que ser un fenómeno, porque está muy repartido el diálogo. Y entonces, por lo tanto, yo creo que ahí en algunos casos, algunos lograron por momentos estar mejor que otros. Massa, bueno, también hay un tema que no estuvo muy presente que se comentó así al pasar, que es el tema de la inflación, que es un punto muy flaco del gobierno. Y digamos, sí, se lo mencionó así al pasar, pero se habló más de una hipotética hiperinflación que ya del problema que tiene la sociedad argentina con la inflación. Entonces, ese era un punto muy flaco de Massa y creo que los adversarios, los competidores no lo aprovecharon, ¿no? Un tanto desafilados me parecieron algunas de las preguntas cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo y efectivamente coincido. Ni inflación ni corrupción tuvieron la potencia y el desarrollo que podrían haber tenido. ¿Pablo? A ver, a mí me parece que Miriam Bregman fue la más destacada en su libreto. Obviamente ella habla del fondo y todo eso, con lo cual el saco verde para su discurso. Te voy a pedir si corregimos te estoy escuchando a vos y también un móvil. Bueno, esperemos que se solucione. Yo digo, Bregman en lo suyo estuvo bien. Creo que Schiaretti está totalmente desdibujado, como su candidatura me parece que no encuentra el lugar por donde ir. Ahora, lo que no puedo entender de Juntos por el Cambio es cómo no le tira a Massa, vos recién decías lo de la inflación, Marcelo, pero digo, vacunados VIP. La relación Alberto-Cristina, Massa es el ministro de Economía del gobierno de Alberto. ¿Cómo se olvidan de ir al fondo de eso? Porque no solo lo de Insaurralde, que está bien fresco, el gobierno de Alberto y Cristina, los vacunados VIP, ¿no apareció eso? Una última pregunta de Patricia Burri, totalmente imprecisa. Me parece que tiene mucho para corregir camino al debate dentro de una semana. ¿Adrián? Sí, había muchísimo... Bueno, Marcelo, dale. Marcelo, habla. No, dale, Adrián, dale. No, mira, me parece que había muchísimos temas de corrupción. No, yo digo que, bueno, Marcelo, vos, hay un pequeño delay, no pasa nada. Vos, Adrián, Marcelo, dale. Déjame ser el policía de tránsito, pasá vos, Marcelo, dale. Dale. Sí. No, en relación a lo que decía Pablo, me parece que, bueno, ahora yo creo que todos van a afinar en función del próximo debate. Recordemos que hay como una revancha el domingo próximo, el 8 de octubre, ¿no? Y yo creo que esas cosas las van a tener que corregir y van a tener que, bueno, ya apuntar finamente. El bloque de preguntas, que había mucha expectativa, pasó. Y pasó rápido, ¿viste? Y no hubo cuestiones incisivas, un poco lo que decía Pablo. El tema de la inflación, yo te digo, es un punto del talón de Aquiles de Massa. Y no estuvo, sí, se dijo, pasó, se comentó, pero no hubo, mirá, vos hiciste esto y lo otro. ¿Y por qué, si estos son los resultados, después van a ser distintos? ¿No? Me parece ese punto. ¿Adrián? Sí, me parece que Patricia Burri desperdició los muchísimos casos de corrupción y todo lo que hizo Cristina Kirchner y cómo manejó Alberto Fernández. Es decir, me parece que desperdició la oportunidad de meterse en el debate. Patricia Burri, sobre el final de la última intervención, intenta mostrar que ella es el cambio y que tiene gobernabilidad, porque tiene muchos gobernadores, entonces va a tener gobernabilidad como presidenta. Yo no sé si es un tema muy fino que a la gente le penetra eso. Milei, por su parte, yo te diría que él apuntó a que ya se siente ganador y con todos ustedes no hay cambio posible, el cambio es conmigo. Y Sergio Massa, como él siente que está en el balotaje, Sergio Massa, por eso insiste en hablar en el tramo final de Unidad Nacional, porque es una forma de decir, si no pasa Juntos por el Cambio, paso yo al balotaje, entonces conmigo van a venir los radicales, van a venir algunos
de Juntos por el Cambio. Por eso Sergio Massa en 2 oportunidades habló de unidad nacional. Está Osvaldo Bazán, si podemos escucharlo también, me gustaría. Osvaldo. Quizá me parece que el esquema del debate ha hecho que fuese bastante frío en general y al no poder contestar las contestaciones, quedaba siempre como en la última palabra aquel a que era preguntado, con lo cual no terminábamos de entender bien de qué se trataba. Por eso quizás se pasaron algunas mentiras, algunos mintieron en algunos momentos y no pasó nada, como cuando Massa le dice a Patricia Bullrich que los radicales votaron por ganancias, cuando efectivamente no fue así. No se pudo aclarar efectivamente cuántos muertos hubo, no solo en la dictadura, sino también en el comunismo, según le dijo Milei a Miriam Bregman, ¿no? Entonces, el hecho de no poder haber charlado un poco más, me parece que hizo que nos quedásemos con esta sensación que me parece que es compartida de: bueno, faltó algo, no pasó nada, nadie dijo demasiado, nadie se pudo defender. Y una cosa muy interesante, se nombró 20 veces a Macri, ninguna vez al presidente actual, a Alberto Fernández, ninguna vez a Cristina Fernández de Kirchner. Es increíble. Digo, el presidente actual no fue nombrado en el debate. Marcelo. Que yo creo, perdón, lo que yo creo que en ese sentido, Massa tuvo un éxito, que además hasta él mismo se despegó el gobierno. Este es el gobierno y yo voy a hacer otro gobierno, algo así dijo esa frase, ¿no? Con lo cual, si a vos no te hablan de inflación, no te mencionan corrupción, no te mencionan el caso de Insaurralde, no te hablan de Cristina y del zafarrancho hizo la pelea Cristina-Alberto, con una grave crisis de gobernabilidad que terminó en todo este desastre. Sí, el hecho de que él sea el presidente virtual. La pasaste bien en el debate. Sí. Tampoco nadie le dijo, Marcelo. Yo creo que Milei un poco... Marcelo, te quería preguntar algo a vos, porque tampoco le dijo a Milei nadie sobre la dolarización, porque Milei tiene 5 proyectos de dolarización. Y nadie le cuestiona a Milei, ¿por qué camino querés ir? A ver, ¿querés llegar a Córdoba? No sabés si es por la Ruta 2, por la 11, por la 9, por la 7. Nadie le cuestionó nada a Milei. No, está muy bien lo que decís, porque yo creo que un poco lo decía Pablo o Diego, no me acuerdo, pues hace bastantes horas estamos acá transmitiendo, que Milei la pasó, ¿viste? O sea, Milei aparentemente estaría en balotaje y él pasó el debate sin mucho sobresalto, salvo... por eso digo que Miriam Bregman estuvo sólida en cuanto que hubo una serie de cuestionamientos que hizo en temas, bueno, que para la izquierda son importantes, ¿no? Pero que Milei pasó el debate, no hubo, lo que vos decís, Adrián, no hubo un planteo, bueno, Milei, o sea, el famoso fideo con tuco de Melconian. Nadie se lo dijo. ¿Cómo vas a dolarizar si no hay dólares? No, eso no estuvo. Me parece que en general faltó eso, no en un caso. Te diría casi en todos faltó, diríamos nosotros, guión. ¿Qué es guión? Sentarse a pensar qué preguntas, como si fuera en el box, golpes podían lastimar al adversario. Me parece que fueron demasiado demasiado light o formuladas fácilmente contestables. Eso es inentendible, porque todos tienen equipos de trabajo ahí. Diego, nosotros somos periodistas y trabajamos el tema de las preguntas. Nosotros sabemos cuando hacemos una pregunta cerrada y el entrevistado la tiene que responder, o haces una pregunta abierta, entonces el entrevistado se puede ir por diversos lugares, ¿no? Muchas veces uno inicia una entrevista con una pregunta abierta como para que el entrevistado empieza a relajarse y después vas a la pregunta puntual. Y en este caso, muchos de los interrogatorios finales, yo tenía mucha expectativa favorable, fueron preguntas abiertas. Entonces, la respuesta fue, te respondo lo que yo quiero. Y ahí termina. Y creo que Bazán también plantea un punto muy importante. Bueno, hay un esquema de debate. Por ejemplo, está el derecho a réplica, pero no, viste, la posibilidad de la repregunta. Pero bueno, lo que yo digo, porque muchas veces, bueno, el debate se hace aburrido. El mejor debate es el que se puede hacer, y este fue el debate que acordaron los candidatos, ¿no? Y no olvidemos, Marcelo, que esto no era obligatorio hasta 2017, creo que se sancionó como ley.
Hasta Claro, ese entonces no era obligatorio. Mirá, o sea, el primer debate se hizo en el 2015. El que lo organizó 2016 se Argentina hizo Debate, obligatorio. recordemos que no fue Scioli. Claro, y después de ese debate, que fue el de Macri Scioli, hubo una ley y el Estado tomó la potestad. Muchos dicen, bueno, pero eso, digamos, por ejemplo, va contra, por ejemplo, a dos voces, porque al haber debate obligatorio, los candidatos... Pero bienvenido, porque si no, posiblemente no tuviéramos debates presidenciales. Posiblemente si no fuera obligatorio, y bueno, muchos candidatos no irían. Entonces, el esquema es el esquema posible, ¿no? Y bueno, tiene cosas... Yo creo igual... Era muy cantado que en el tema económico, ese gran tema caliente para la gente, el bolsillo, la inflación, los salarios, el empleo, iba a haber una concentración de los derechos a réplica. Ahí hubo cierto debate porque vos viste que yo creo que fue que habló Milei y hubo Massa pidió derecho a réplica y Milei pidió derecho a réplica de Massa y ahí hubo un ida y vuelta. Pero Marcelo, entonces, de ninguna manera el ida y vuelta, y sobre todo las preguntas sobre economía, retrataron el dramatismo de la economía actual, ni del 12% de inflación, ni del dólar en 800. Parecía que estuviéramos en una Argentina que no tiene estos indicadores, si seguía uno por la fuerza de las preguntas. Le faltaba, me parece que polenta para retratar lo que verdaderamente está ocurriendo. Pero bueno, estamos en la platea, por supuesto, nosotros somos plateístas. De hecho, no se mencionó el dólar 800, no se mencionó que hay trabajadores que siguen siendo pobres, no se mencionó prácticamente ninguno de esos temas, se los sobrevoló. Pablo de León. A ver, yo digo, primero, pensar en la gente, 41 puntos de rating sumaron todas las señales liderando TN, pero 41 puntos, con lo cual veamos que la gente lo miró, le puso mucha atención. Con lo cual acá aparece la historia de Milei, que dudaba de ir o no al debate, se habló mucho de eso. Pensemos que el debate de la semana que viene tranquilamente puede no ir porque él salió indemne de esto. Y después, ¿qué le puede pasar? Que le saquen la publicidad oficial a una semana a Milei, eso no le va a importar. Yo lo que digo es que hay otros campamentos que tienen que rever el tema de la comunicación. Me parece que Patricia Bullrich tuvo algunas cuestiones cuando le preguntó por la inflación a Massa, pero después la última pregunta, me parece que ahí no pueden fallar en ese tipo de cosas y en ese tipo de preparación. Son debates que definen si entras o no a un balotaje y que te cambian la historia. ¿Me permitís recurrir, Marcelo, a la metáfora futbolística? Sí. Son definiciones por penales. No se pueden perder esos penales. Claro. No lo digo por Patricia Bullrich, claro. lo digo en general. Te digo una sobre cosa. todo cuando tenés vos que levantar dar vuelta al resultado. Si el otro va jugando a empatar porque empatando gana, porque pasando la pelota y no tirándola afuera gana, el que va atrás tiene que salir a jugar un poco más. Bueno, no se puede errar, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que, digamos que Milei y Massa, bueno, pasaron el debate, ¿no? Pero yo me no parece, te puedo decir... también algo... Te aprovecho y te pregunto, el delay genera estos pequeños cortocircuitos, pero quiero preguntarte, ¿cómo está el ambiente? Digamos, si vos tenías que fijarte en los equipos, la gente que acompañó, ¿había conformidad en los equipos de quién? ¿Caras largas en algún otro? Digamos, diagnóstico facial según los equipos. Me pasó algo que en el primer corte, bueno, salí de recinto y bueno, cada uno, viste, te encontrabas con alguien de Patricia Bullrich, qué bien que está Pato, pero bueno, había otros que estaban un poco evaluando lo que nosotros decíamos. También te encontrabas lo de Milei, che, genial Milei, cada uno, viste, era el fanatismo haciendo referencia. Ahí estamos viendo la salida de Massa y Malena Galmarini, ahí se van. Haciendo referencia, ¿viste? Cuando cada uno defendía su fanatismo, ¿no? Esa era la sensación a mitad de... Yo creo que ahora va a haber una evaluación. Los candidatos van a hacer, obviamente van a estudiar, van a hacer sondeos de opinión sobre lo que ha ocurrido. La gente... Te digo una cosa con respecto a lo que dijo Pablo.
no solo que hubo gran rating, mucha gente lo ha seguido, que Todo Noticias lideró el rating de todos los canales abiertos y abiertos y cerrados, por digamos, abrir. de cable, sino... Claro, sí. Y por otra parte te digo, hubo más de 200.000 personas que lo siguieron a través del canal de YouTube y hasta ahora 1 millón de personas votó en la encuesta de Todo Noticias. Bueno, cuando nos avisen podemos ver los resultados. Vamos a esperar que nos den el ok para mostrar... igual... A ver, tenemos igual yo 3, te 12, digo, yo no Diego, tengo idea de lo que vamos a mostrar. antes... A ver, que Dale. me ayudan, que no veo, o me acercan un telescopio. Osvaldo, Sí. ¿quién ganó? 40. ¿Quién crees que 47? ganó en el primer debate de candidatos presidenciales? Milei 47%, Bullrich 21%, Massa 16%, Schiaretti 14%, Bregman 2%. Ah. Bien, esta es una encuesta. Más de 1 millón de personas votaron, ¿eh? Esto es un dato impactante. Más de 1 millón de votos en esta encuesta. ¿Qué te parece, Marcelo? Milei ganador. Según la Te iba a encuesta, aclarar antes según que- el QR. Antes de que dieran... Sí, están participando más de 1 millón de personas, pero bueno, son encuestas, no son encuestas, es una encuesta de opinión, no es una encuesta digamos, científica, ¿no? Entonces, esta está influido Metodológicamente, mucho está claro. también por los equipos de campaña, claro. Sí, yo no creo que la diferencia sea esa, ya te digo, Milei pasó, ¿no? No, hubo temas que le tenían que haber hecho un fuerte cuestionamiento y no ocurrió, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo con los distintos equipos de campaña y candidatos a ver qué es lo que opinan ellos, ¿no? Cómo se vieron ellos, cómo lo evaluaron. Ahora, en un ratito va a estar Patricia Burrich con nosotros. Creo que viene Schiaretti, Massa no, porque se fue. Estamos esperando a Milei, está Miriam Bregman, así que vamos a hablar con... Mira, está entrando Patricia Burrich. Acá está. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien. Acá la tenemos a Patricia. Bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo salió? ¿Cómo se sintió? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que con fuerza, con nuestras ideas, con nuestro mensaje, logrando decidir claramente cuál es nuestra estrategia para cambiar el país. Lo dijimos por qué vamos contra el kirchnerismo, porque es un modelo que ha destruido a la Argentina. Dijimos por qué nosotros creemos en cosas distintas a las que cree Milei. Lo dijimos claramente en la educación pública, cuando dijimos que es imposible tener un voucher en la Puna, para dar un ejemplo. Y a Massa le dijimos claramente, sos un ministro de Economía que está haciendo todo lo contrario de lo que estás diciendo. Promete. Y promete algo distinto a lo que está diciendo y haciendo hoy. Entonces, es como una gran dicotomía, Ahora, ¿no? Patricia, estábamos hablando recién con la mesa, con Diego Yema, con los chicos, y ellos decían, esperaban un poquito más de pum por parte tuya y como diciendo, bueno, no se habló del dólar 800, se habló de la inflación, pero sobrevoló, no hubo... Y Milei, bueno, no se le planteó el tema de cómo va a dolarizar, porque como dice su ministro de Economía, no hay ni fideo ni... No, yo lo dije. Yo le dije a Milei que había bajado la bandera de la dolarización, ¿no? Y que se la explique a los jóvenes. Yo se lo dije. Se lo dije en una de las réplicas. Así que se lo planteé claramente, que él había prometido cosas que hoy no iba a poder cumplir. Que por otro lado, había dicho que no se puede hacer un gobierno con lo mismo de siempre y se alía a lo peor del sindicalismo argentino. Bien, a ver, en la mesa quiero estar Diego Yema, está todo el equipo. Patricia Burrich, Diego, ¿qué tal? si le querés preguntar algo a Patricia. Bueno, ahí... ¿Qué tal, Diego? Bien, vos le preguntaste a Milei por Barrio Nuevo dijo, es casta, Barrio Nuevo es casta, pero más castas son ustedes o sos vos, para las reformas laborales que hay que hacer,
no sé exactas las palabras que usó, pero dijo va a hacer falta también de Barrio Nuevo, de los que se quieran sumar a las reformas. ¿Te dejó conforme esa respuesta? Bueno, me pareció una total y absoluta ingenuidad. Total y absoluta ingenuidad. Pensar que con sindicalistas que hace 40 años defienden un modelo laboral totalmente fuera de la modernidad que necesita ese modelo, hoy plantear que Barrio Nuevo le va a hacer el cambio es una mentira total, es una ingenuidad, no es así. El cambio hay que hacerlo con fuerza política, con fuerza propia, con capacidad, como tenemos nosotros, no comprando gente que después se te mete adentro y te cambia total y absolutamente el plan. Claro. Vos planteaste también un poco como una contracara de Milei, que bueno, tenías equipos, tenías a Melconian, tenías... o sea, ¿es un plus de juntos eso con respecto a Milei? Pero por supuesto, él está solo. Nosotros tenemos programa, equipo cuando hablamos de economía, ¿no? Después podemos hablar de otros temas, pero hoy cuando hablamos de economía le dije, tenemos el programa que está listo, tenemos el equipo que está listo y tenemos la decisión política de llevarla adelante. Porque dijimos una cosa muy concreta. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la inflación. Porque cuando vos eliminás la inflación, la Argentina se libera y empieza a lograr producir con el potencial que tenemos. Con inflación no hay posibilidad de seguir. Entonces, se lo planteamos claramente. ¿Quién tiene los equipos? Nosotros tenemos esos gobernadores, nosotros tenemos esa fuerza política. Bien, ¿y cómo viste el formato del debate? O sea, lo sabía, pero una cosa es verlo y otra vez entrar a la cancha. ¿Cómo lo sentiste? ¿Te pareció ágil los derechos a réplica, las preguntas? Me parece que el tema de la pregunta es un poco corto, los 15 segundos. Claro. Es muy difícil hacer una pregunta en 15 segundos, porque prácticamente es como... no puedes elaborar una idea en 15 segundos. Sí, sí. Me parece que eso habría que repensarlo un poco. Por otro lado, yo usé las réplicas de una manera inteligente, porque usé 3 en la primera parte y después usé una en educación y una en derechos humanos y convivencia democrática. Bien. Bueno, Patricia, te agradecemos. Bueno, ya te empezás a preparar para el próximo, el domingo. Sí, por supuesto. Ahí en la Universidad de Buenos Aires, nos vamos a ver. Con toda la fuerza. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, Diego, vamos a un corte, ¿no? Sí, señor. Ya regresamos. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Hacé oír tu voz sobre la Argentina que querés. Tu voto cuenta y es hora de que hable. Vamos a votar. Seguimos en el análisis de este primer debate presidencial. Adrián Ventura. Bueno, me parece que el resumen es que Massa y Milei lograron polarizar. Nadie lo quiso sacar de quicio a Milei, lo que muchos temían que lo provocasen hasta sacarlo de sus rieles a Milei. Eso no lo intentó nadie. Jugaron al empate Massa y Milei. Massa se la llevó gratis porque la economía realmente está en crisis y se la llevó gratis. Nadie ahondó en el tema económico. Milei hizo la plancha. Me parece que Patricia Bullrich tiene que en el segundo debate, el del domingo próximo, subir el tono si quiere meterse en el balotaje. Está Marcelo, te escuchamos atentamente. Sí, dale, y estamos con uno de los candidatos, con Juan Schiaretti. Schiaretti, buenas noches, ¿cómo está? Noches, bien, ¿y cómo se sintió el debate? Yo no entro en chicanas ni me remonto al pasado remoto, sino que planteo la necesidad que tiene para Argentina para adelante. Y creo que en ese sentido mi exposición tiene que ver con un país de producción y trabajo, un país federal, porque marqué la falta de federalismo. Sí. Y que no es responsabilidad de los habitantes del AMBA, sino de los últimos gobiernos nacionales. Y también marqué la necesidad de que haya equidad en eso y que
tomemos medidas en serio para acabar con la inflación. Pues es mentira que nosotros estemos condenados a vivir con inflación. Lo que precisamos es tener gobiernos que tengan equilibrio fiscal, tal cual tenemos en Córdoba. Y esa es la base para evitar la hiperinflación. No hay medidas milagres de ¿Cómo los vio financieros. a Milei? Y que su propuesta, porque mucho no habló de la dolarización esta vez. No lo vi que hablar de la dolarización, vi que habló de cosas generales más que de cosas concretas. Sí. Y yo planteé lo que considero que es la base para acabar con la inflación, que es primero equilibrio fiscal, segundo un banco central independiente, con un presidente que lo ponga a la oposición, así todos tenemos certeza de que no financie puramente el Tesoro, y creo que quiere un tipo de cambio libre y único. Pero en el trayecto hay que desdoblar el mercado cambiario transitoriamente, con un dólar de tipo comercial competitivo y un dólar libre donde vayan los servicios como el turismo y las transacciones financieras. Si nosotros tenemos equilibrio fiscal, si nosotros no financiamos puramente el Tesoro, va a haber confianza, entonces el dólar libre va a bajar en convergencia con el dólar comercial. Pero eso implica de que no vamos a tener hiperinflación, porque el riesgo de los planteos de la dolarización o el riesgo de los planteos de la bimonetización tiene el riesgo de hiperinflación, más no podemos tolerar que haya otra hiperinflación en Argentina. Juan, usted, bueno, cuando se habló de derechos humanos recordó de su juventud, ¿no? Que fue baleado por grupos. Ahí Milei habló que no eran verdad los 30.000 desaparecidos, que eran 8.000. Eso, bueno, es muy polémico. Yo creo que si hay un paso gigantesco que dio Argentina en no volver a repetir la tragedia que nos tocó vivir en aquella época, fue juzgar a las juntas militares por delitos de lesa humanidad y por terrorismo de Estado, porque el juzgamiento que hizo la Argentina, dándole todos los derechos de defensa, es lo que ayuda a que no se vuelvan a repetir. Y no es lo mismo el Estado, que tiene que tener el monopolio de la violencia contra cualquier grupo insurgente. No es lo mismo, porque el Estado, cuando hace terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad, nos vuelve a la época de las carnes. Lo que pasó en Argentina fue un remedio del genocidio nazi contra el pueblo judío y contra los demás pueblos, porque acá hicieron las mayores atrocidades y la democracia lo juzgó, y es bueno que también sobre ese valor adquirido de todos los argentinos, de respetar la democracia, de defender la memoria, verdad y justicia, también nos ocupemos de la convivencia democrática que me enseñan. ¿Y quién ganó el debate? No, yo no. Eso lo digo para usted. Bien. Había expectativa con las preguntas y respuestas. Hubo preguntas, nosotros que somos periodistas y somos especialistas en hacer preguntas, muy abiertas, con lo cual cada uno medio respondía lo que quería. Es posible, porque ningún dirigente político tal vez tenga la agudeza de los periodistas para hacer las preguntas. Gracias, gracias a usted. Dale, Diego, seguimos con vos. Muy bien. Pablo de León, ¿saben quién tuiteó y se hizo presente en el debate para presidente? El actual presidente. Yo se los dije, estaba mirando la tele, Alberto Fernández desde Olivos. Vamos a ver el tuit del presidente de la Nación que se refirió a lo que dijo Javier Milei en el debate. Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés, a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos. El debate presidencial es un mecanismo idóneo para conocer el pensamiento de cada uno de los candidatos. A 40 años de democracia que tanta lucha nos ha costado, lamento que sigamos escuchando voces negacionistas. Esto dice sobre el tramo de derechos humanos de Milei el presidente, sí, es el presidente Alberto Fernández. Pero más importante, la verdad es esa, es más importante hoy la declaración. A la salida le preguntaron, Adrián, a Sergio Massa por lo de Insaurralde. Por lo de Insaurralde, y Sergio Massa contestó textual: Insaurralde renunció a la jefatura de gabinete y tiene que renunciar porque cometió un hecho grave, va a renunciar a la candidatura a concejal. Cometió un error. Cometió un error. No dijo cometió un error grave. No digo, pues no por él lo digo. No, el textual, cometió un error. Cometió un error. Bueno, para ellos es un error que el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y candidato
al legislador, a concejal y jefe político de Lomas esté en Marbella con una modelo gastando plata la gente cuando de dice que Massa, tiene 600.000 pesos en la caja de ahorro. Tal cual. La gente Eso es de un Massa error para dice ellos. que está esperando que Insaurralde renuncie a la candidatura a concejal. Pero tiene que desaparecer de la lista. Otra vez, digo, están esperando que renuncie. No lo echan. No lo echan. Esto No, quiere no lo decir echan. algo. Digo, Hoy lo en podían haber dicho En en el- ninguno de los dos casos lo echaron, digamos. No. Están esperando que Sí. quizás por la conciencia sucia que puede llegar a tener, renuncie. y esto Una que alternativa Pero dice- esto quiere que decir... hoy lo hubieran dicho en el- Y esto que dice- esto quiere decir, el espacio político no cree que debe echarlo. Bueno, pero esto es lo que resalta Pablo también. Lo consideran un error, no lo consideran, ni siquiera lo discuten en el plano de la moralidad en No. este contexto tan adverso, con los índices de pobreza en la provincia de Buenos Aires que se conocieron. Bueno, mañana lo van a denunciar Insaurralde y la justicia no va a investigar si esto fue un error o no. Van a investigar si acá hay un delito o no respecto al manejo de fondos y cómo puede justificar semejante viaje. Bueno, y ya lo Es semejante están interesante, investigando estamos por Jessica debatiéndolo Silvio, ¿no? nosotros Sí. y no Sí, le fue pago. parte del debate, prácticamente no fue parte del debate presidencial. Marcelo, voy después con Marcelo. Voy con Marcelo, no voy con Marcelo, voy con Marcelo, vamos. Dale, sí. No, te digo que en instantes estamos a hablar dialogar con Miriam Bregman. Bueno, que te dije como al comienzo, ella tuvo una presentación sólida durante todo el debate. O sea, vos podés estar de acuerdo o no con su idea, pero estuvo sólida y muy activa, ¿no? Y bueno, y además se generó bastante contrapunto con Milei en ese bloque sobre derechos humanos. Mira, entra Miriam. ¿Qué tal? Sí, por Bueno, acá. perdonen. No hay problema. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo está? noches, Bien. ¿qué tal? Bien, estamos ahí con Diego Scheckman. ¿Quién ganó el debate? No lo sé. Ustedes imagínense que yo bajé del escenario y empecé a charlar acá, estaba recibiendo los mensajes. Ahí mi amigo y compañero Cristian Castillo me estaba pasando, nuestro candidato a diputado a la provincia de Buenos Aires, me estaba pasando algunas informaciones, algunas primeras ideas que empiezan a aparecer en los medios, en las redes, pero yo todavía no lo sé. Lo que estoy contenta es porque pudimos hablar con la verdad y porque por un ratito todos los candidatos y candidatas estuvimos en un pie de igualdad, pudiéndole hablar a toda la población de todo el país en las mismas condiciones, y creo que ahí es donde la izquierda hace claramente la diferencia. Porque tenemos coherencia, porque tenemos valores, porque podemos sostener lo que dijimos 2 debates atrás con lo que venimos a decir a este. Me pareció que eso fue muy valorable. ¿Y qué le pareció, le mencionó Sergio Massa? Pero usted hubo varias repreguntas con Sergio Massa. Y Sergio Massa tiene una contradicción que yo lo marqué porque así lo pienso y así lo creo, entre Sergio Massa candidato que promete 8% de presupuesto educativo y el Sergio Massa ministro que no cumple con el 6% de la ley actual. El Sergio Massa que te dice un país maravilloso y una inflación que ha superado el 12%. Entonces, lo que después noté es que entre Massa y Milei había ahí algo que yo no podía creer porque ya había salido en los diarios que tenían como algún cruce muy prepautado, preacordado implícitamente y que se diera tal cual. Se diera tal cual se había dicho sobre temas bastante previsibles, pero que no iban al fondo de la cuestión. Porque Claro. vos después cuando te pones a ver cuáles son los grandes problemas que tiene nuestro país, nadie, ni Sergio Massa puede negar que está el Fondo Monetario entre ellos. Ahora, Miriam, lo que pasa es que, digamos, no se habló de el dólar 800 pesos, no se habló de, bueno, sí se habló, se comentó, pero no fue un punto central la inflación. No se le dijo a Milei que, bueno, es imposible dolarizar. Bueno, sí. Porque no hay dólares. No, igual el tiempo era acotado. Yo, en el caso de Milei, traté de mostrar que él se hace el que es el anticasta y la verdad que es un empleado del poder económico más concentrado de este país, de empresarios que han vivido toda la vida del Estado, entonces traté de concentrarlo ahí. En el caso de Sergio Massa yo le cuestioné eso, lo que pasa es que fui al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es el Fondo Monetario. Entonces, si no hablas de eso, todo lo demás, cuando la devaluación el mismo Sergio Massa reconoce que se la pidió el FMI y él se la dio. Entonces hay que ir al dueño del circo. Miriam, a ver, está Diego. Diego, ¿le querés hacer una pregunta a Miriam? Miriam, no voy a ser original, pero está de moda primavera-verano preguntar si en el balotaje vos me vas a decir que yo quiero ser presidenta y voy a ser presidenta, pero si acaso no lo fuera, si hubiera un balotaje entre Milei y Massa, ¿qué harías?
No, no te voy a decir eso. Te voy a decir que me parece una pregunta que tiende a negar a la izquierda. ¿Por qué? Estamos Si claramente se le estamos preguntando... No, para. en el cuarto oscuro. Se lo preguntamos a todos, Miriam. No me interrumpas. Déjame que te termine de contestar. Yo te voy a expresar mi idea y vos tenés todo el derecho a expresar la tuya. Yo creo que en octubre va a haber 5 listas y que eso no se puede cambiar, no se puede minimizar, porque lo importante es, como se vio hoy, que hay una alternativa totalmente distinta al resto, que no pueden explicar el caso Chocolate, que no pueden explicar por qué los funcionarios se van en yate de paseo a tomar champán en Europa. Todo eso no lo dijo nadie. Las únicas que podemos hablar mirando a la población a los ojos somos nosotros, los diputados y diputados de izquierda, los referentes de izquierda y la candidatura de izquierda que va a haber en octubre. Entonces yo no voy a hablar de otro tema que no sea octubre porque me elimina como posibilidad a mí, cosa que realmente me parece antidemocrática. Vos podés tener otra opinión. Me parece muy bien que no la contestes, pero no digas que es porque es de izquierda. Como se vio hoy en el debate, las ideas que expresa la izquierda no las expresa nada más. No, me parece bien, Miriam, es una posibilidad, si no, yo prefiero y me corro, pero no es porque es de izquierda, dale. Bueno, invítame un día y lo debatimos, el otro día, debatimos con tiempo. El otro día te invitamos, Pablo de León te invitó. Gracias, Miriam. Bien, bueno. Diego, Gracias. ¿Y Milei cómo lo vio? Hay un contrapunto del tema de los derechos humanos. Lo vi reafirmando las teorías de Villarruel, ¿no? Era algo que nos preguntaban muchos periodistas antes de ingresar al debate. Bueno, ¿Milei va a ir por otra línea? No, vino en la línea dura de negar que hubo 30.000 detenidos desaparecidos, de reivindicar lo peor de la dictadura. Así que creo que también ahí, desde la izquierda, tenemos mucho para aportar, porque también en eso somos coherentes. Nosotros nunca pensamos que los derechos humanos eran un curro y se lo dijimos, algo que después él ratificó. Bien, muy bien. Miriam, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Quién ganó el debate? No sé, Marcelo, decime vos. Bueno. Pues gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, Diego, creo que tenemos que ir a un corte. Dale, tanda, por favor. Bueno, minutos finales de este segmento de análisis del primer debate. Queda otro el domingo que viene. Marcelo, te escuchamos. Sí, no, bueno, te digo, acá hay un torbellino de gente, estamos trabajando con toda la cobertura de Todo Noticias y bueno, esperemos que el próximo debate ocurran las cosas que en este debate no ocurrieron, ¿no? Y yo creo que incluso, bueno, ya es imposible cambiar las reglas de juego del debate, han sido firmadas y cerradas, pero me parece que el tema de ese derecho a réplica, los candidatos han tenido una experiencia que la van a perfeccionar el domingo próximo. Y lo que yo creo que a partir de ahora, Diego, va a empezar todo lo que tiene que ver con bueno, la repercusión y la visión de cada uno de los candidatos, lo que pasó esta noche, ¿no? Entonces, ahora empieza otro round en los medios y en las redes sociales, que vamos a verlo entre mañana y pasado. Bueno, y recordemos que va mejorando el mecanismo, porque aún en esta réplica que nos quedamos cortos y con ganas, es mucho mejor que debates anteriores donde estaban hablando mucho más compartimentados y sin posibilidad de dialogar. ¿Segundos finales, Osvaldo? Sí, creo que tiene razón Miriam Bregman cuando decía que quedaba claro el pacto entre Massa y Milei. Fíjate cómo se trataban, señor ministro, Javier, se decían entre sí, los demás solo se hablaban por el apellido, así que me parece que eso ha sido como muy claro, así como la puerta que le abrió Massa para que Milei le pidiera perdón al Papa, ¿no? Me parece que eso quedó como un guiño entre ellos muy claro. Pablo de León. Sí, en una semana, nuevo debate, como decía Marcelo, tienen que perfeccionar los tramos, las réplicas, las preguntas finales, y creo que fue demasiado cómodo para Massa y para Milei este debate. En eso el resto lo tendrán que afinar si tienen ganas que eso pase, obviamente. Bien, dentro de 7 días un nuevo debate, Pablo de León, lo vamos a ver acá en TN, igual que hoy, más tempranito vengan, que vamos a estar con Marcelo allí en el debate y nosotros aquí desde las 6, creo que arranca Dexter, y hasta que termine otra vez en TN. Gracias por acompañarnos. Ahora sigan con Darío Lopreite. Hasta mañana.